A esta hora ya son las 7 de la noche y le damos las gracias a todas las personas que en este momento se unen a esta transmisión en vivo de Hombres Sin Excusas. El abrazo para cada uno de los que están en 1130 AM y también para aquellas personas que nos están escuchando a través de la aplicación. Si usted ya descargó la aplicación fuegoam.com.co y nos está escuchando con sonido digital, qué bendición. Muchas gracias por acompañarnos y hoy vamos a tener un tema maravilloso, pero si nos quiere ver, escúchenos y véanos a través de YouTube, el canal de la emisora, pero también el fanpage en Facebook. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos. Y hoy en compañía de Pedro Piñeros, estamos aquí a esta hora de la noche. Pedro, un saludo, buenas noches, bienvenido a Hombres Sin Excusas. Muy buenas noches, Juan Manuel, y buenas noches a toda la audiencia que en esta hora se conectan para este programa, Hombres Sin Excusas. Bueno, hablamos de temas de la sociedad, temas que se viven, temas que cotidianamente estamos escuchando en noticias, en televisión, en los diferentes diarios, y de verdad que es bien delicado no solamente escuchar eso, sino uno darse cuenta de que todos los días se viven situaciones bien difíciles a nivel de violencia intrafamiliar, a nivel de situaciones que hemos conocido como lo que en días anteriores se vivió en Unicentro, y uno de verdad que se da cuenta de los difíciles momentos que estamos viviendo. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 18, porque considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Y yo creo que esa gloria que nosotros esperamos que se manifieste es contraria a lo que se está viviendo en el día de hoy. Sé que muchas personas que están en este momento sintonizándonos pueden rememorar las situaciones difíciles que a nivel de sociedad se vive y uno dice, Dios santo, ayúdanos, toma control, que las cosas que se están viviendo en este momento, que tú tomes absolutamente todo el control, Señor, porque de verdad que no es fácil escuchar estas noticias. Así que, Pedro, hablando de esa violencia intrafamiliar, ¿cuántas personas en sus casas están viviendo con un agresor? ¿Cuántos hombres que de pronto van a la iglesia también tienen dentro de su corazón el deseo de querer hacer daño y aún a pesar de haber recibido algún tipo de instrucción espiritual, en su vida todavía hay algo que gobierna y es un espíritu de violencia? Qué difícil vivir con una situación así. Sí, desafortunadamente eso es lo que muestra la condición del corazón del hombre, ¿no? La misma palabra nos dice que estamos habitando en medio de una generación maligna y perversa, en la cual el enemigo ha ganado mucho terreno y cómo se ha ensañado contra la familia. Siempre desde el principio leemos en la Escritura que lo que se ha propuesto el enemigo es entorpecer los planes de Dios, ¿no? En cuanto a la familia, desde el mismo momento en que Dios sella la creación, creando al hombre y a la mujer y instituyendo la familia, ahí en Génesis 1:28, el enemigo inmediatamente se ha propuesto en entorpecer, en traer dolor al corazón de la familia y por supuesto también dolor al corazón de Dios. Claro. La Biblia dice en 1 Samuel 18 algo, en 1 Samuel 16, algo que de pronto a nosotros nos gustaría poder hacer en este momento, y es cuando el espíritu malo atormentaba a Saúl. Y uno decía, en esa situación, David tocaba el arpa y cuando el arpa estaba siendo tocada, el espíritu malo se iba de Saúl. ¿Cómo nos gustaría poder tener el día de hoy un arpa para poder tocarla en las situaciones? Pero no necesitamos un arpa, porque Dios nos ha dotado de un arpa espiritual, una oración, el poder tener ese tiempo de intercesión, el poder decir, Señor, hoy yo a través de mi oración oro y clamo pidiéndote a ti que ese espíritu malo que gobierna a las personas, que en la sociedad está levantando mucho el espíritu de violencia, de esas situaciones que hablábamos, Pedro, de una situación que se presentó hace pocos días donde una persona simplemente agredió a otra porque lo salpicó con un charco. Y creo que eso ya es un tema bien delicado, porque hasta dónde está llegando la intolerancia en nuestra vida. Sí,
volvemos a lo mismo, ¿no? A lo que es prácticamente la realidad, y es la falta de Dios en el corazón del ser humano. Entonces, sencillamente, si no está lo de Dios, pues definitivamente está lo del enemigo, el que está gobernando al mundo. Y ahí es donde uno ve las diferentes problemas en las que viven las personas, que se ve reflejado en la intolerancia, en la ira, en la soberbia, en la violencia, ¿no? Eso es lo que realmente se está viendo en ese último tiempo, más ahora. Claro. ¿Cómo recibió Pedro esa noticia de lo que sucedió en ese centro comercial, que de pronto uno estaba, no sé, tranquilo, viendo que eso sucedía en un lugar cercano? A veces nosotros escuchamos en las noticias de tiroteos y de cosas que pasan en los Estados Unidos, y uno dice, pues seguramente allá están más acostumbrados a una situación como la que pasó. Pero cuando uno la escucha, de verdad que no es simplemente un tema para pasar de largo, sino para poder clamar y pedirle al Señor que tome el control. Queda uno sin palabras. Atónito de ver cómo cuando la ira, la violencia toma el control de una persona, ahí sí es como que el que va es para adelante, ¿no? En esa actitud. De alguna manera el momento de indefensa de esta mujer, y en lo que finalizó el desenlace de eso, ¿no? De que este hombre le quita la vida, y uno dice, y desafortunadamente nadie o no pudo hacer nada, o no quisieron hacer nada. Claro. Uno diría, ¿dónde estaba al menos el guarda de ese lugar, o un policía? ¿Dónde está la policía? Claro. Que hubiera podido impedir eso. Claro. Queda uno sin palabras. Claro. Esa es una noticia que nos conmocionó a todos, pese a que aún a pesar de que la mujer había interpuesto una caución, había hablado con una línea telefónica para poder poner en conocimiento, se había acercado a un lugar con el propósito de que le protegieran, de esbozar esa situación que está viviendo al interior de su casa o en su vida personal. Y por eso nace este programa, un programa que tiene como finalidad que las situaciones que viven las personas al interior de su casa no se quede allí, sino que podamos abrirnos, que podamos hablar, que uno pueda tener tiempos de consejería, pero también el levantar su mano y poder decir, miren, ayúdenme, porque la verdad esta situación que estoy viviendo en mi casa se me salió de control. Esas situaciones, Pedro, cuando la persona vive esa opresión al interior de su casa, genera una violencia que en ocasiones la persona lamentablemente no la visibiliza, no habla, no tiene como una especie de llamado de atención, sino que se lo guarda pensando que algún día este hombre violento va a cambiar. Usted dice, Juan Manuel, de pronto habla del tema de ahora, de lo que el ser humano, lo que el hombre de pronto diseña, la línea púrpura. Uh-huh. Pero ahí vemos que son cosas limitadas, ¿sí? De pronto ahí manifiestan, estamos disponibles, estamos haciendo todo el esfuerzo, pero vemos cómo es tan ineficaz. De todas maneras eso. Ya desde el punto de vista de Dios y a lo que Dios quiere en la iglesia, en Romanos precisamente está hablando de la necesidad de la renovación de la mente. Uh-huh. Porque esto no es un problema superficial, sino profundo, en la raíz del corazón del ser humano. Entonces es tan importante el que Dios tenga lugar en el corazón, renueve la forma de pensar y por consiguiente forme el carácter de la persona para que la actitud sea totalmente diferente. Uh-huh. Dice en Romanos, Pablo le habla a la iglesia de Roma, pues es un tema a la posición que ellos estaban tomando en frente al privilegio que habían sido injertados como pueblo. Pero venía esa recomendación de Pablo, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la negación del ser humano, el morir a lo que uno piensa que tiene prioridad, derecho, y que uno sí puede, autonomía. Y luego dice en el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. ¿Quién nos renueva la mente? La palabra. Uh-huh. Ahora, el maligno quiere hacer del ser humano como una ficha de un rompecabezas. Pablo lo dice, no os adaptéis al mundo. Uh-huh. No permita que el diablo los convierta en una ficha para acoplar su juego, sino sean renovados. O sea, lo que Dios quiere
Para nosotros no es que seamos una ficha de rompecabezas, sino una parte de la iglesia o la parte del cuerpo de Cristo. Claro. Y es la necesidad que nosotros tenemos de estar conectados con Dios, para que lo de Él pase a nosotros. Y eso solamente es a través de la palabra. Correcto. Esa renovación viene de parte de aquellas personas que el día de hoy decidan salir de esa situación que están viviendo. Y poder salir de esa situación implica no llamar a esta línea púrpura, aunque obviamente no podemos desconocer que son mecanismos que el distrito pone al servicio de las personas con el propósito de brindar una ayuda, pero se queda corta a la hora de brindar una ayuda eficaz, que es la diferencia. En el siguiente segmento vamos a tener unos invitados. Hoy vamos a tener una psicóloga que nos va a estar contando acerca del punto de vista de la situación, cómo se vive a nivel psicológico. Estaremos hablando con un sociólogo, una persona que nos va a estar contando desde el punto de vista de la sociedad cómo se ve un atentado como este, pero también estaremos invitando a una funcionaria de la Secretaría de la Mujer, específicamente de la línea púrpura, que nos va a estar hablando de eso, del motivo por el cual esas líneas a veces se quedan cortas, quiénes son los profesionales o las que contestan esas líneas, qué les dicen, de qué hablan, cómo se les brinda ayuda y qué fue lo que sucedió en este caso. Eso lo vamos a conocer en unos momenticos, porque lo que nosotros estamos haciendo con Pedro es tan solo una introducción a un tema que es un tema de fondo. Y creo, Pedro, que hoy nosotros podemos decir que esa línea púrpura, en el caso de las mujeres que llaman a pedir ayuda, y la línea calma, que es la línea que los hombres utilizan para pedir ayuda, que no solamente es un tema de género femenino, sino es un tema a nivel de sociedad, puede ser una opción para recibir una consejería, una ayuda, una guía. Pero ¿por qué se queda tan corta a la hora de pensar que no es una ayuda 100% efectiva? Normalmente uno da lo que tiene, ¿verdad? Y pues cada cual da lo que tiene. Cada cual da lo que tiene. Pues esto es un esfuerzo humano y el esfuerzo humano es limitado. Uh-huh. La pregunta es... ¿qué da una persona que atiende la línea? Uh-huh. Sencillamente conecta con otra entidad, que sé yo, la policía o la persona, o sí, de la zona donde esté la persona que está llamando, pero solo puede ir hasta ahí nada más y de pronto atender la parte de lo que es lo inmediatamente que está sucediendo, de pronto la amenaza de violencia o el acto mismo de la violencia, pero no pasa de ser la parte humanamente en la parte de la ley. Y bueno, es válido. Pero nosotros sabemos que eso no es 100% efectivo, como usted lo acaba de decir. Eso no es efectivo. Claro. Puesto que eso es lo que se ve al exterior, más no a lo que hay en el interior de la persona. Uh-huh. Y nosotros sabemos que Dios quiere obrar ese interior nuestro para transformación. Exacto. ¿Sí? Y eso es lo que realmente es válido. Todo, ahora sí, partamos desde lo que dice en Génesis, cuando Dios inicia su creación, y dice, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios ha diseñado y ha hecho es bueno. Uh-huh. Así que todo lo que Dios nos insta que hagamos, en este caso a nivel de la familia, a nivel de respeto, pues tenemos que estar basados en lo que Él quiere sembrarnos en el corazón. Así es. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si nosotros echamos toda la ansiedad, todo lo que estamos viviendo, todo, depositamos eso en el Señor, Él nos va a cuidar. Esta es la opción. Esta es la oportunidad. Usted no se puede perder el programa de hoy porque vamos a tocar un tema bien sensible y seguramente vamos a aprender muchísimo. Los invito para que escuchemos una canción y después de la canción vamos a venir con nuestros invitados que el día de hoy están de lujo y seguro usted va a poder aprender muchísimo al final del programa. Vamos a volver a traer esas conclusiones con el fin de poder establecer ya esos parámetros espirituales para hablar de un tema tan duro al interior de la familia. Ya volvemos.
Bien, comencemos y vamos a estar hablando de un tema bien especial. Tal vez ustedes el día domingo de la semana anterior, en medio de una celebración un tanto diferente, bueno, nos dimos cuenta de una situación que pasó, algo que a eso de las 5 de la tarde nos llamó tanto la atención precisamente por lo que estaba sucediendo en un centro comercial en la ciudad de Bogotá, aquí en la capital. Algo que pasó es darnos cuenta cómo una persona, un hombre llamado Cristian, simplemente arremetió contra su esposa o contra la mujer con la que tenía un hijo. Ella se llama Erika y creo que esto nos puso a nosotros a pensar en esa situación de salud mental y creo que a todos nos conmocionó. Un hecho bien especial, bien delicado, sobre todo porque no se terminó la celebración del Día de la Madre en un hecho como este y por eso lo registramos a lo largo de la semana y eso nos dio pie para poder hablar en torno a un tema de violencia familiar. Seguramente el problema de salud mental, el problema de cómo las personas reaccionan ante una situación como esta y visto desde diferentes puntos de vista, hablamos de cómo la mujer fue violentada, ese feminicidio impresionante, cómo el hombre enajenado con una situación que tal vez se le desbordó, que fue su celo, su comportamiento, la manera como afronta la vida, pero también desde otro punto de vista y era como a través de la prensa se decía que la reacción de las personas no fue la adecuada, que el centro comercial no tuvo una reacción inmediata, que los vigilantes no hicieron nada. Bueno, son muchos puntos de vista, diferentes aristas, pero lo que queremos el día de hoy es que a través de lo que vamos a conversar con dos invitadas que ya están listas, podamos en este momento hablar sobre lo que sucede en una condición como esta. Por eso he invitado vía Zoom a dos invitadas que nos van a estar hablando desde dos puntos de vista, aunque son diferentes por su profesión y por el lugar en donde cada una se desenvuelve, finalmente desemboca en el mismo tema y es en la violencia familiar, en la salud mental, de cómo estamos nosotros como colombianos. Por eso quiero introducir primero a Natalia Puga. Ella es psicóloga de la Universidad de Externado y está con nosotros hablando desde su punto de vista de psicología. Así que Natalia, con las buenas noches te saludo. Gracias por estar aquí en este espacio que se llama Hombres sin Excusas. Buenas noches, Juan Manuel. Bueno, gracias por la invitación. Qué chévere tener este espacio para poder hablar de un tema tan importante. Justo lo que sucedió el fin de semana muestra bastante cómo estamos procesando, cómo estamos formando familias. Y creo que es algo bien importante que quisiera que habláramos, con mayor detalle, porque aquí no se trata de, a veces buscamos el culpable, ¿no? Pero es que él hizo. Bueno, sí, lo sabemos, fue un acto de feminicidio, un acto abusivo, irresponsable, pero también hay que ver la historia que hay detrás de este hombre, ¿no? Claro. Conocer cuál es el trasfondo que lo llevó posiblemente a tomar ese tipo de acciones. Ok. Bien, y también está con nosotros Alexandra Quintero. Ella es directora de Eliminación de Violencias de la Secretaría de la Mujer acá en la capital. Es abogada, magíster en Derecho y tiene experiencia de más de 15 años trabajando como consultora en diferentes organizaciones y creo que tiene mucho para poder hablar de este tema. Alexandra, un saludo, buenas noches, bienvenida a Hombres Sin Excusas. Buenas noches, Juan Manuel, buenas noches a la mesa de trabajo. Pues primero, muchas gracias por invitar a la Secretaría de la Mujer a participar de este tipo de sesiones. Un poco siguiendo la línea de mi colega, de Natalia, sí creo que lo que ocurrió el viernes en Bogotá es un llamado, es una alerta para toda la ciudadanía. El tema de las violencias contra las mujeres no es solamente un tema de las mujeres, digamos, mucho ojo se ha puesto sobre Erika, qué hizo, qué dejó de hacer, es un tema de todos como sociedad, como familia, y bueno, es un momento importante para volver a contarle a la ciudadanía los canales de atención y los servicios que tenemos disponibles para las mujeres de Bogotá que son víctimas de violencia.
Bien, comencemos entonces puntualizando. Erika Aponte, de 26 años, ella lamentablemente fue ultimada el domingo 14 de mayo en el Centro Comercial Unicentro por Cristian Rincón, su expareja. Y aunque en este programa de Hombres sin Excusas vamos a estar hablando del punto de vista del hombre, por supuesto, es importante también centralizarlo en lo que la mujer está viviendo. Por eso, pues desde mi punto de vista de hombre, uno se da cuenta de que el hombre reacciona con mucha violencia, el hombre tiene comportamientos que de verdad no son adecuados ante una situación como esta, y precisamente lo que quiero, aprovechando en este momento la oportunidad que tenemos de hablar con Alexandra, que ella al frente de un organismo como este, el de la Secretaría de la Mujer, quisiera, Alexandra, que nos ayudaras como para puntualizar cuál es esa labor que ejecuta la Secretaría de la Mujer en torno a una situación como esta, a la condición de feminicidio. ¿Cuál es la labor que la Secretaría tiene? Vale, Juan Manuel, gracias. La principal función que nosotras cumplimos frente a estos casos es brindar servicios de acompañamiento psicosocial y orientación jurídica, que tiene 3 niveles. Una orientación que es algo muy sencillo, una asesoría que va un poquito más allá. Podemos apoyar a las mujeres en elaborar documentos, acompañarlas a audiencias o a diligencias puntuales, y una tercera que es la representación de casos, que ya es cuando la mujer que es víctima de violencia le otorga un poder a una abogada para que la represente, bien sea en instancias penales cuando hay una denuncia de este tipo o en materia de medidas de protección. En ese marco tenemos varios servicios disponibles para la ciudadanía. Lo primero y la más central de todas es la línea Púrpura Distrital, que tiene 3 canales de atención, uno telefónico, al cual pueden acceder todas las mujeres, es gratuito, no tienen que tener minutos en el celular, pueden hacerlo desde un teléfono fijo o un teléfono celular. El número es 018-111 137. Un segundo canal de atención de la línea Púrpura es la línea de WhatsApp para aquellas mujeres que por alguna razón no pueden comunicarse por teléfono. El número es 307-55-1846. También contarles que estamos presentes en varios puntos donde pueden acercarse las mujeres víctimas de violencia. En este momento tenemos una estrategia de hospitales donde estamos en algunas IPS de Bogotá. Y hay una abogada disponible para asesorar a una mujer que ingresa por urgencias como consecuencia de hechos de violencia, sobre todo tentativas de feminicidio y violencia sexual. Tenemos también equipos de la Secretaría de la Mujer disponibles en las 17 casas de justicia de Bogotá. También estamos en 4 URIs de Bogotá, que son las unidades de reacción inmediata, que son oficinas de la Fiscalía donde la ciudadanía va a interponer denuncias. También estamos en 2 espacios de la Fiscalía, que es el CAIPAS y el CAPIF. Y finalmente, en las 20 localidades de Bogotá estamos en unos espacios que ya se llaman las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, donde se pueden acercar no solamente a obtener estos servicios que te contaba de acompañamiento psicosocial y atención jurídica, sino en general acceder a servicios y, digamos, la oferta en materia de derechos de las mujeres. Esa es nuestra función principal y estas son las formas como la ciudadanía y puntualmente las mujeres pueden acceder a nuestros servicios. Claro, Alexandra, una pregunta que nace a raíz de algo que cuentas es la línea Púrpura. ¿Quiénes son las personas que contestan esa línea Púrpura? Vale, el equipo, la línea Púrpura se llama Mujeres que Escuchan Mujeres. Eso significa que tenemos un equipo profesional conformado 100% por profesionales, por mujeres. Tenemos un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras, que por supuesto tienen experiencia en atención a violencias contra las mujeres y pues formadas, digamos, en enfoque de género y de derechos de las mujeres. Claro, hablando unos minutos antes de comenzar la grabación estaba estableciendo como una especie de contacto con Natalia con el propósito de que ella pudiera contarnos acerca de esos casos de personas que a través de los celos, de el no tener ese dominio propio, por lo general comienzan a presentar cierto tipo de cuadros que no están dentro de lo normal. Entonces, para poder hacer una introducción, Natalia, de un tema como el que este hombre tuvo, cuéntanos ese caso de una persona que vivió esos celos desbordados y que de repente, no sé si sea el caso de Cristian, puede desembocar en una situación bien delicada como de repente lo que pudimos observar este 14. Entonces, hablemos, Natalia, de ese caso puntual. Vale, Juan Manuel, pues es un caso de un hombre
mayor de 30 años, con el que tuve acompañamiento hace un tiempo, y él fue diagnosticado en un primer momento como con un trastorno de celotipia. Cuando fue diagnosticado, lo primero es yo no tengo nada, yo no tengo celos, yo no estoy pasando por ninguna situación anormal. De hecho, él llega a consulta precisamente motivado por su familia. Su familia previamente me contactó, tuvimos una entrevista, me contaban los comportamientos que él había tenido desde niño, que eran clasificados como anormales en su escuela, en su colegio, y posteriormente su familia dice, la esposa lo tuvo que dejar. Lo llevamos a un especialista, a un psiquiatra, el psiquiatra dio este diagnóstico y pues la idea es que él pueda entrar al proceso. Este proceso nos pasa muchas veces. A veces el miedo, a veces la inseguridad nos lleva a dudar de lo que nos dicen profesionales, tanto en mujeres como en hombres. Y lo que yo notaba en este proceso con él es que había un desborde emocional en cuanto a una falta de gestión. Entonces la falta de gestión venía desde niño, pero no solo eso, habían heridas de la infancia no resueltas, venía de una sobreprotección donde interiorizó o empezó a formar una estructura para relacionarse con las mujeres desde la dependencia y desde la obsesión. Si la mujer, en este caso de niño, si su mamá se movía, mi mamá no se puede mover, mi mamá tiene que estar aquí, tiene que estar a mi lado. Y ya cuando fue con su pareja, mi pareja no se puede mover, era un tema de control, tanto de yo te llevo al trabajo, yo te recojo, que a veces uno normaliza eso, mi pareja me va a llevar, me va a recoger, pero hay límites. Él la llamaba continuamente a su trabajo, ella tenía que responderle el WhatsApp lo más rápido posible, tenía que vestirse como él lo decía. Hubo un tema bien importante que fue un maltrato físico, violencia física, verbal y psicológica cuando ella estuvo en embarazo. Eso fue el detonante que ella la llevó a levantar la mano y salir de la casa en la que ellos estaban viviendo. Para él era algo que no era abuso, sino yo solo reaccioné, pero es que yo la amo, ella no entiende que es que yo la amo, pero es un amor distorsionado. Entonces, este trabajo fue un trabajo bien importante porque era trabajar con este rótulo de celotipia, pero adicional de tomar conciencia de los actos, no solamente actos, vámonos así como del presente, sino también actos que llevaba a cabo cuando era niño, formas en las que trataba a sus compañeras, espiaba a sus compañeras, porque también estaba esto presente. Entonces, fue un proceso de sanar, digamos de sanidad interior, donde el objetivo en ese caso, hablando de un caso puntual, no con todos los casos funciona de la misma manera, pero ese caso puntual fue enseñarle a gestionar sus emociones, romper vínculos adictivos, codependientes y dependientes para que él pudiera aprender a relacionarse con las mujeres y consigo mismo, entendiendo quién era él. Hay algo importante con el caso de Cristian y de Erika, que lo he visto digamos que en este tipo de casos también, y es el secuestro de la amígdala. Es esta zona del cerebro, o sea, si lo vemos a nivel de nuestro cerebro, es la zona que regula nuestras emociones, pero resulta que cuando esas zonas empieza como a experimentar amenaza, angustia, como que estoy en peligro, bien sea porque me van a dejar, me van a abandonar, me están rechazando, en este caso, posiblemente el secuestro de la amígdala lo que hace es que secuestra la razón, secuestra toda la parte como racional, sale la emoción, digamos que como que sale la emoción a gobernar, y es donde se llevan a cabo comportamientos, acciones impulsivas, donde ahí ves las personas dicen, yo no sé por qué hice esto, no era lo que yo estaba pensando, pero es por ese secuestro que se da el secuestro de la amígdala, que se le llama así. Muy bien. Alexandra, hablando entonces de lo que Natalia nos estaba diciendo, pues entendemos que tal vez la línea púrpura está muy habituada a recibir este tipo de llamadas de personas que tienen ese comportamiento. En este caso, si lo puntualizamos en lo que se vive con el testimonio que Natalia nos contó y en el paralelo de lo que sucedió este domingo, tal
tal vez tengas tanta experiencia con respecto a este tipo de comportamientos de personas que llaman y detrás de una línea telefónica manifiestan. Primero, no sé si haya personas que llamen a decir yo soy una persona que es violento o una persona que vive esa celotipia, o yo soy la víctima. ¿Desde qué punto de vista atienden ustedes en este caso con la línea púrpura? ¿En uno o en el otro? ¿O indiferentemente la persona puede llamar y decir, mire, yo estoy viviendo esto o a mí me están haciendo esto? Vale, Juan Manuel. La línea púrpura, como te decía, está dirigido a atender mujeres víctimas de violencia, además que es la especialidad y la competencia de la Secretaría de la Mujer. En ese sentido nos enfocamos en dos temas: en las mujeres víctimas de violencia, y vamos a informarlas, asesorarlas, y también nos comunican con nosotros ciudadanía alertante, es decir, por ejemplo, un vecino que escucha que su vecina está siendo maltratada por su pareja, o digamos está siendo víctima de violencia. Exclusivamente para los hombres, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, tiene a disposición una línea que está funcionando desde el 2020 que se llama la línea Calma, que es una línea que ofrece atención gratuita a todos los hombres de la ciudad de Bogotá mayores de edad. Y digamos, la línea está un poco dirigida a atender todos estos temas de cuando un hombre tiene problemas emocionales, digamos, de cualquier índole, relacionados, por ejemplo, con temas de ansiedad, depresión, preocupación por motivos económicos, por problemas familiares, se siente solo, siente, digamos, por ejemplo, que está en un tema de celos, hay duelos amorosos, etcétera. Entonces se pueden comunicar con esta línea y allí, digamos, van a contar con un equipo formado en masculinidades igualitarias y, digamos, las nuevas masculinidades que le puede brindar asesoría. Les dejo el número a la mesa de trabajo: 018 42 36 14. Así es. Por un lado, entonces ya sabemos, línea Calma, en ese caso está atendiendo a la población masculina. La línea púrpura atiende a las mujeres, y eso es lo que hoy de repente los oyentes que están escuchándonos en su radio, en su casa, a través de la aplicación, sería muy bueno poder tomar nota. Pero si usted en este momento nos está viendo a través de los diferentes canales en YouTube o en Facebook, también le vamos a compartir esos números telefónicos, porque obviamente son los mecanismos a través de los cuales la Secretaría está generando esos acercamientos para poder hablar. Y qué importante es que también nosotros, a través del 322-729-1386, que es la línea de la emisora, puedan ustedes también incluso contarnos si necesitan algún tipo de consejería, si hay un momento donde tal vez se sienten que están solos y no pueden batallar con eso que los está gobernando. Pues hoy es tiempo para poder levantar la mano, como Natalia lo decía, y decir, necesito ayuda. Hoy estamos hablando con Alexandra de la Secretaría de la Mujer. Me gusta mucho porque en este caso, a través de la Secretaría de la Mujer, podemos empezar a mostrar o a evidenciar lo que está sucediendo precisamente con las mujeres. Alexandra, habíamos escuchado que Natalia, cuando cuenta el caso de este hombre, pues es un hombre que va a terapia. Pero en el caso de Erika, la muchacha que lamentablemente perdió la vida, ella también había manifestado un recurso, había llamado, había solicitado ayuda y acompañamiento. ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? Ella sí pidió un acompañamiento, no se le dio seguimiento. Desde tu punto de vista, ¿qué pudo haber sucedido con respecto a la situación que desembocó en el feminicidio? Vale. Según la comunicación oficial que tenemos y la información oficial, Erika, venía siendo víctima de violencia durante 11 años. Esto es un tema importante para entender, y es que hay ciclos de violencia. Muchas veces se juzga a la mujer porque se dice es que ella no tomó la decisión, es que a tiempo, es que quien la manda, irse a vivir con un hombre así, es que etcétera, etcétera. Y es importante, digamos, hacer un llamado a la no culpabilización. Nadie se puede poner en los zapatos de una mujer porque ella sabe el contexto y los ciclos de violencia que está enfrentando. Además, hay un llamado a veces muy injusto de la sociedad porque este llamado, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no lo dejó? Y las mujeres muchas veces cuando están en esos contextos de violencia saben que irse y terminar una relación es ponerse en riesgo. Si ustedes revisan las cifras de feminicidios, casi todas, muchas han ocurrido. Las mujeres son asesinadas cuando justamente terminan la relación y se van del lugar, digamos, habitacional que comparten con el feminicida. Lo que pasó con Erika después de estos 11 años de convivencia es que ella decide en jueves 12 de mayo de la semana pasada acudir a la Casa de Justicia de Usme. Lo que tenemos entendido es que ella ya había decidido
irse de la casa donde vivía con el agresor, se fue a un lugar que ella consideraba seguro, que era el lugar donde vivía con sus padres, a Soacha, que es otra, digamos, jurisdicción distinta a Bogotá. En la Casa de Justicia está atendida por una abogada de la Secretaría de la Mujer, quien la orienta, le informa sus derechos, le informa cuáles son las autoridades competentes, las rutas, y le hace ofrecimiento de una de las estrategias que tenemos disponibles para las mujeres víctimas de violencia, obviamente si así lo desean, que son las casas refugio. Ella nos indica que no lo quiere hacer y que porque se siente segura viviendo con su papá, pero además la necesidad de ella era un tema asociado a custodia, visitas y alimentos de su hijo. Ella ese mismo día se comunica con la línea de vida, la llamada de vida, que es un servicio de las comisarías de familia que están a nivel nacional. En Bogotá, digamos puntualmente, hay 37 comisarías de familia. La función de las comisarías de familia es adoptar una medida de protección. Esta comisaría de familia adopta medidas de protección en ese momento de carácter provisional, pero por razones, digamos, de domicilio y de competencia, la remite al municipio de Soacha. Hay una de esas medidas que consiste en que la policía haga un acompañamiento temporal a ella, y entendemos bien que el viernes, digamos, que la policía hace algún acompañamiento a Soacha, y un poco el punto se queda en la coordinación que tenía que hacer la policía de Soacha con la policía de Bogotá, específicamente con la policía de la localidad de Usaquén, para poder, digamos, acompañar a la ciudadana, a Erika, en el lugar del domicilio. Con esto lo que estoy diciendo es que las entidades involucradas, digamos, actuamos, digamos, en el marco de nuestras competencias, pero que indudablemente, dada los tiempos, ocurrió el hecho, digamos, no logramos salvar a Erika a tiempo, no logramos, digamos, llegar a tiempo y prevenir este feminicidio. Creo que esto nos pone en un llamado a fortalecer, a mejorar, a revisar lo que tenemos que hacer, pero también decirles a todos ustedes que estamos en un pico, digamos, con corte a hoy. Tenemos 12 feminicidios en la ciudad de Bogotá, y que muchas veces también esto se sale un poco de las provisiones normativas de lo que está pasando, pero sí es un llamado a las entidades involucradas en la ruta, comisarias de familia, policía, a reforzar, a revisar cuáles son esas barreras que enfrentan las mujeres. Y bueno, también por supuesto desde la Secretaría de la Mujer estamos haciendo nuestras propias reflexiones pues en lógica de mejorar y fortalecer. Claro, nosotros estamos revestidos con un espíritu que es de acuerdo a como lo hemos compartido desde siempre. Sabemos que nosotros no tenemos espíritu de cobardía, tenemos es poder, amor, dominio propio. Y en este caso, Natalia, viendo lo que está sucediendo, sí, aquí, en este caso, Natalia, ¿qué pasa cuando ya nos damos cuenta de que efectivamente ese dominio propio llega incluso a hacer actos que cortan la vida? Esta situación de verdad se sale de control. ¿Qué pasa cuando ya no hay dominio propio, Natalia? Aprovechando lo que nos contaba Alexandra, pues es una situación bien delicada. La Secretaría de la Mujer efectivamente hizo todo lo que tenía que hacer. Fuera de sus competencias, pues alcanza hasta un momento en donde ya no se puede hacer más. Pero en el caso de lo que sucedió con Erika, nosotros entendemos que nosotros tenemos poder, tenemos amor, tenemos dominio propio. ¿Qué sucede cuando ya ese dominio propio llega incluso a las vías de hecho? Cuando ya lamentablemente no hay un control, cuando ya tristemente no llega la persona a poder dominar sus propios hechos, y llega un momento en donde comete lo que hizo. Y bueno, en este caso pues esta persona no pudo decir yo qué hice, sino que también comete un acto hacia su propia vida. Pero entendemos lo que significa poder, amor y dominio propio, que creo que en este caso pues no aplica para esta persona que no lo tuvo. Mira, es un caso muy puntual, ¿no? Y podría ser hasta irresponsable lo que yo pueda sacar aquí o que la conclusión que yo pueda dar sin conocer al detalle lo que pasaba. Pero creo que hay algo, y es que Erika hizo algo que se está trabajando mucho como sociedad, y es el levanta la mano, acércate. Y te lo digo porque tengo casos de mujeres
que decidieron levantar la mano, pero para levantar la mano fue todo un proceso. ¿Por qué? Porque es que me puede ir peor, qué van a pensar mis papás, mi familia, mis hijos, o sea, todas las personas que están involucradas, pues las tomamos como, ¿qué van a decir? ¿No? Entonces tengo temor a lo que pueda pasar. En este caso, hablando de la situación entre Cristian y Erika, se vio que ella hizo algo, ¿no? O sea, ella se acercó, ella levantó la mano, pero como tú lo mencionas, Juan Manuel, en él no hubo un dominio, no hubo ese amor, porque es que todo esto puede apuntar hasta un trastorno. Y no voy a poner aquí etiquetas ni nada de eso, pues sería irresponsable, como le decía hace un rato, pero no se sabe ante quién se estaba exponiendo Erika. O sea, podemos decir, sí, un maltratador, sí, pero en algún momento, y es lo que hasta el momento yo no he podido encontrar este tipo de información de él acudió a algún proceso terapéutico, se hizo responsable. Y digo algo y es que él se estaba moviendo desde el impulso, desde la necesidad quizás de ser aceptado, amado, de sentirse importante. Y claro, como no tiene recursos, como no tiene habilidades, no tiene estrategias, pues las cosas se pueden desbordar. Y eso fue lo que sucedió. O sea, fue un proceso, fue un tiempo que hasta circularon luego videos y demás de lo que pasó luego de que él le quitara la vida a Erika. Y él entró también en caos, conflicto, y él mismo empezó a apuntarse con el arma en 2 oportunidades o 3, no este momento no tengo claro bien. Intentó, no funcionó hasta que el arma se disparó. Pero por eso creo que es un buen momento para decir nosotros realmente qué creemos o qué creencias tenemos asociadas o qué significados tenemos asociados al amor, al dominio propio. Porque es que muchas veces decimos es que hay que controlarnos, hay que controlar, pero eso no se trata de controlar, porque hay momentos en donde nuestro cerebro no funciona por control. Hay que enseñarle a nuestro cerebro estrategias, herramientas, formas de hacer las cosas. Hay que sanar cosas también, hay que hacernos cargo, hay que hacernos responsables y es ahí donde el amor se puede transformar, el dominio propio puede aparecer, pero el dominio propio tampoco es algo que sale de la noche a la mañana. Es todo un proceso el que está implicado ahí, y no solamente es de la persona. O sea, pensemos en temas desde los niños, temas de crianza. ¿Qué estamos haciendo en la crianza? ¿De qué forma estamos acompañando a los jóvenes? ¿Qué se está divulgando también como sociedad? Creo que son elementos importantes a tener en cuenta. Ya llega el momento de hacer una pausa muy cortica. Vamos a escuchar una canción y ya volvemos. Vamos a involucrar también a otro profesional que nos va a estar dando un punto de vista a nivel sociológico de lo que se vivió ese día. Así que regálenme un momentico. Ya volvemos. Esto es Hombres sin Excusas. Ya volvimos, estamos en Hombres sin Excusas, dando gracias a Dios porque de verdad que este ha sido un tema bien especial. Cuando nos enfrentamos a una situación como esta, cuando ponemos sobre la mesa o sobre el tapete una situación como esta, entendemos que la Biblia dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy,
no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero miedo fue lo que se vivió el día domingo cuando se presentó esta situación y uno ve imágenes, videos, declaraciones, puntos de vista y la verdad hemos recibido una cantidad de información que aún hoy vamos a continuar recibiendo. Por eso queremos desde el punto de vista sociológico hacer ese análisis. He invitado también a Freddy Rivera, que está con nosotros a esta hora de la noche, con el propósito de hablar de este tema y visto desde el punto de vista de la sociedad. Freddy, un saludo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bienvenido a Hombres sin Excusas. Buenas noches, Juan Manuel. Un saludo a ti y a las personas que participan también en el panel. Bueno, comencemos entonces a hablar de esta situación. ¿Cómo percibes desde el punto de vista profesional un tema como lo vivido el domingo de la semana anterior? Wow, o sea, creo que es un resultado de múltiples factores. Creo que uno de los factores que están ligados a ese hecho o lo ocurrido, que fue un feminicidio, claramente, y es claro lo que ocurrió ese día. Y tiene que ver con la manera en que se dan los procesos de socialización primaria, especialmente los hombres en este país y en esta ciudad, y bueno, hemos sido formados de una manera que genera poca valía aún a expresar y a depurar nuestras emociones de la manera adecuada. Y eso es evidente. Eso es evidente en las cifras que nos muestran en relación con violencia intrafamiliar, es evidente en relación en los grupos donde se presentan mayores riñas y están ligadas al tema de los hombres. Y definitivamente la manera en que nos han formado, en la que hemos crecido, tiene mucho que ver en relación en cómo terminan todos esos procesos que no han sido bien depurados, no han sido construidos, ni siquiera han sido acompañados. Como bien decía Natalia, ¿estoy bien? En relación con que no nos enseñan a veces en temas emocionales. Yo lo evalúo sobre 3 factores. Es un análisis que no es mío, porque ya se había abordado anteriormente, y es en la sociedad colombiana hay una, digamos, ruptura en 3 elementos. En el tema moral, el tema legal y el tema cultural. Y esa fragmentación de esos 3 elementos entre moral, social, la sociedad y la cultura genera, digamos, circunstancias como esto. Ejemplo muy claro, en el ejercicio moral, es eso que nos dice internamente que está bien, que está mal, o que es positivo, que es negativo en mi relación. Cuando eso se rompe, cuando socialmente se rompe, internamente se rompe, y no tengo ningún tipo de obstáculo y naturalizo en este caso el hecho de violencia y el hecho de considerar esos sentimientos posesivos o esos sentimientos de control como algo normal, como algo naturalizado, y especialmente en los hombres, pues estallo, no más mis emociones, y no hay algo que regule esas emociones. Luego está el tema cultural, ¿no? Y es como la cultura ve la manera en que yo transito mis emociones, en la manera en que yo como hombre me enfrento a una situación, por ejemplo, de una ruptura en términos de lo emocional. No transito, no la sé manejar, no la sé controlar, soy un ser posesivo, no he aceptado un no soy capaz de aceptar un no como respuesta. El hecho de pensar que la relación que tengo es una relación más posesiva y de control, de aún poder tener claridad en mi cabeza cómo consigo el término de amor. Se rompe toda esa estructura, y el tema cultural lo que hace simplemente es acoger de alguna manera ese sentimiento y simplemente normalizarlo. Entonces, moral, cultura y el tema legal. Cuando se normaliza la violencia por un tema cultural, cuando estos hechos son frecuentes, la gente lo ve como algo normal. En otros países posiblemente estuvieran marchando y cerrando y bloqueando muchas calles frente al hecho de este tipo de violencias. En nuestra nación, tristemente, sí están ocurriendo manifestaciones en relación con decir no más a esto. Sin embargo, se ha naturalizado la violencia. Y cuando se naturaliza la violencia, se termina lamentablemente justificando este tipo de hechos. Pero hay otro tema aquí interesante, que es el tema legal o la ley.
Cuando se rompen esos dos elementos, el tema moral y el tema cultural, o sea, que el tema moral no contiene la acción violenta ni el tema cultural la contiene, pues entra un tema legal. Y el tema legal se esperaría que regulara este tipo de hechos. Pero el tema legal, en el caso puntual que hoy nos acoge, el tema legal entra lamentablemente posterior al hecho. O sea, no entra anterior al hecho, aunque tenemos muy claro, muy claro, que hay unos sistemas de prevención, que efectivamente hay unas líneas de atención, que hay un sistema judicial, que efectivamente hay unos elementos de protección para la niñez, no está actuando, o sea, no está funcionando. La ley terminaría en el tipo ideal regulando esos comportamientos que se saltaron anteriormente, o sea, un tema moral que no fue contenido, un tema cultural que normalizó, pues la ley debería entrar a intervenir. Pero en este caso lo vemos que la ley interviene posterior al hecho, o sea, no vemos que hay un ejercicio regulatorio de cumplimiento de lo que ha establecido la ley, que es una protección especial a la mujer. Y es que es claro lo que pasó en este hecho, o sea, ya se había advertido que este personaje tenía esa intención de matar, de asesinar a esta persona que falleció, fue asesinada, fue un feminicidio. Y a pesar de las advertencias que se pusieron, se rompió todo esto y no se actuó. Podrán venir todas las instituciones a intentar justificar el por qué no se hizo o a mostrar que sí se hizo, pero el caso es que la asesinaron, ¿sí? O sea, ahí no hay un hecho contundente, entonces definitivamente hay una ruptura entre la moral, entre el tema cultural y en temas legales. Cuando eso está roto, va a ser muy difícil cambiar este tipo de circunstancias, Juan Manuel, es muy complicado, porque aunque tengamos y hagamos todos los ajustes de leyes que tengamos, si este tipo de comportamientos y no hacemos un ejercicio de transformación desde las concepciones morales que tengan, o sea, se ha acudido al tema religioso, a su forma de abordar el tema moral, sea el que sea, si no hay una restricción en eso, si no hay un ajuste en eso, perdimos. Si la cultura de la sociedad no cambia, justifica y naturaliza estos hechos, perdimos, por más leyes bonitas que tengamos, y si las leyes, por más bonitas que estén en un papel, no se cumplen, pues es la sociedad en la que estamos. O sea, aquí es donde tenemos que actuar de manera conjunta, buscando unas soluciones, cómo actuamos desde intentar entender la dinámica del pensamiento de una persona violenta, que se manifiesta desde pequeño, Juan Manuel. Un niño desde pequeño manifiesta este tipo de hechos. O sea, desde pequeño de este chico, uno podría hacer un análisis psicológico, psiquiátrico, neurológico, y uno se va a dar cuenta que esto no arrancó ahora, esto arrancó desde pequeño. ¿Qué pasó con el mismo Estado en acompañamiento a un chico que está hechos de violencia desde muy pequeños, de no procesar sus emociones? ¿Qué pasó con esos procesos o esos grupos que acompañan ese proceso? ¿Qué pasó con la familia? ¿Dónde está la familia de este chico? ¿Dónde están los profesores o la escuela? ¿Dónde están este tipo de acompañamiento? ¿Dónde está eso? O sea, ¿qué llevó a este hombre a estar a ese punto sin justificar su acción? Nadie puede justificar un tipo de acción y nadie puede escudarse sobre su infancia difícil y por eso soy violento. Eso es una excusa torpe y tonta que uno no puede acoger frente a un hecho como esto. Ocurrió. Un feminicidio ocurrió. Ahora, ¿cómo vamos a frenar lo que viene? Es que hay miles de mujeres que tienen su boleta de protección y no se están protegiendo. Y eso no va a parar con simplemente en que una alcaldesa o que sea quien sea salga a decir, pues, estamos actuando, vamos a hacerlo. Eso lo frenan, la situación sigue. Y no hay policías para proteger a todas las mujeres, y eso también es una realidad. Claro. Natalia, lo que Freddy nos contaba de 3 contextos, el primero legal, moral, cultural, nosotros somos seres tripartitos. Somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. En el espíritu somos intuición, comunión y conciencia. En el alma somos intelecto, emociones
y voluntad. Y creo que el punto disruptivo fue precisamente eso, que no hay una unión entre el alma, entre el espíritu, entre la voluntad, porque la persona, digamos, en sus emociones fue golpeado, fue tocado, fue fracturado. En su intelecto no sé qué tenía, pero en la voluntad ya empezó a hacer algo que lo llevó a cabo con un feminicidio. Desde el punto de vista almático, ¿cómo puedes tú ver una persona que se deja mover no por el espíritu, sino que su alma es quien la controla? Las acciones son las que nos muestran desde dónde se está movilizando la persona. De hecho, muchas veces en sesión, hablando con los pacientes, una de mis preguntas es, esto que acabas de decir, ¿desde dónde lo estás hablando? Y es porque lo que busco es que se genere esa conexión, porque cuando estamos divididos o fragmentados, nos va a empezar a gobernar, ¿no? Todo lo que son nuestras emociones, que ahora no vamos a satanizar las emociones ni tampoco vamos a darles palo, porque se trata de aprender a gestionar, conocer nuestras emociones. Y esa es una de las claves para unir, ¿no? Para unir mente, cuerpo, espíritu. Conocernos, saber de qué manera estoy reaccionando. Muchas veces no somos, o no somos conscientes o ignoramos, porque es que hay mecanismos o patrones que nos han funcionado, nos han traído recompensas, gratificaciones, nos han traído beneficios que nos llevan a decir por qué voy a cambiar. Entonces, el alma tiene algo bien importante, y es que el alma se manifiesta tanto a nivel físico, o sea, a nivel físico podemos ver desde dónde se está moviendo la persona con sus actos, con su forma de hablar, con sus pensamientos, o lo que nos transmite a través de lo que dice, y también a través, como decía hace un ratito, de lo que hace. Yo estaba escuchando a Freddy, estoy de acuerdo en lo que tú decías respecto a esa normalización que se hace de ciertos actos, patrones, ¿no? Y es que muchas veces justificamos las reacciones, pues que yo soy así, sí, es que yo soy mal geniado, es que yo exploto con facilidad. Y nos creímos tanto el cuento que ahí estamos fragmentando nuestra alma y dejando que nos gobierne el impulso, ¿no? Yo creo que hay algo muy importante también en las relaciones, y es que muchas veces hay unos rasgos abusivos o maltratadores que pasamos por alto. El control excesivo, los celos, porque hemos creído que está bien celar, porque es que si nos celamos nos amamos. Pero es que esto lo aprendimos como sociedad desde un amor bastante malsano. Pero ¿quién dice que esto realmente es amor? Si lo vemos a nivel espiritual, ¿qué nos dice la Biblia a través, o qué nos dice la Biblia del amor? Eso hay cosas que empezar a cuestionar, y sobre todo hay un punto muy importante que pocas veces lo vemos, y me he dado cuenta por los procesos que he acompañado, y es la manipulación emocional. Comentarios, actitudes, es que no me contestó, yo le envié el mensaje y no me contestó, seguramente está molesto, y empezamos a alimentar sin darnos cuenta círculos malsanos y círculos tóxicos que nos llevan a perpetuar estos rasgos abusivos y maltratadores como sociedad. La agresión, por supuesto, verbal, la agresión física, el menosprecio, la falta de validación. Y tú también decías algo, Freddy, es el tema de los niños. Desde que son niños se puede identificar esto. Y como terapeutas, y lo digo hablando por mí, pero también por el equipo que me acompaña de psicólogas, y es que cuando trabajamos con niños, con adolescentes, tenemos nuestra atención fija en este tipo de patrones para hablarlos o socializarlos con sus padres. Porque muchas veces decimos, ay, es que el niño es mal geniado. Y nos reímos y todo, y formamos chistes y demás. Y, ay, no lo moleste, que es que él va a explotar. Ay, es que me pegó. Ay, ya, no me pegues. Esos son patrones, acciones que están haciendo que el maltrato, el abuso, los comportamientos abusivos se mantengan como sociedad. Y ahí le estamos dando rienda suelta al alma, ¿no? Y estamos fragmentando cada vez más el mente, cuerpo, espíritu. Entonces, creo que hay algo súper importante, y es, como familias, ¿qué estamos haciendo en nuestras casas?
con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros cercanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se está hablando? ¿Qué se está normalizando? ¿Qué cosas estamos dejando pasar por alto? ¿Será que también somos personas, somos canales que estamos escuchando las necesidades que hay alrededor o estamos siendo indiferentes? Porque es que esto también hay que empezar a verlo, porque esto hace parte, esto nos hace sociedad, ¿no? Entonces, creo que son aspectos a tener en cuenta, y esta situación del fin de semana nos deja o nos pone en manifiesto varios vacíos que están ahí presentes. Claro que sí, Freddy. Sí, es que lo que acaba de decir Natalia me parece clave, y especialmente en las dinámicas familiares en relación con la identificación de la violencia, o sea, de la justificación del mismo dentro del núcleo familiar. O sea, por ejemplo, tú te imaginas los hombres en relación con las niñas en su casa, con sus hermanas. O sea, ver mamás o papás que justifican el accionar violento de un hermano sobre su hermana porque lo estaba molestando. Entonces, ese tipo de acciones y justificaciones arranca desde ese núcleo básico. Y es preocupante porque es que a nadie le enseñan a ser papá y a ser un buen papá o ser una buena mamá. Y hay muchos entornos familiares que lo que hacen es todo el día buscar sobrevivir. Su ejercicio y su ocupación está ligada sobre buscar recursos para alimentarse, y pasa a un segundo plano el pensar en este tipo de procesos en términos de formar mi como proceso, mi emotividad y mis emociones. Y eso preocupa, o sea, eso preocupa porque estamos en una sociedad que ha pasado a un segundo plano este tema. O sea, el tema está más por sobrevivir, por buscar el alimento, que es clave, pues efectivamente necesitamos vivir físicamente, pero se nos olvida que necesitamos vivir también emocionalmente y espiritualmente. Y creo que las comunidades de fe acá juegan un papel muy importante, Juan Manuel. Yo estoy completamente convencido que si alguien puede hacer un aporte significativo a todo esto, son las comunidades de fe. Sin embargo, siento que las comunidades de fe a veces no son intencionales en sus procesos. A veces las comunidades de fe tampoco ven y trabajan de la mano con profesionales de distintas áreas, que son un apoyo y un soporte al proceso que llevan las comunidades de fe. Hay elementos que no solamente parten desde lo teológico, sino también desde lo psicológico. Y eso hay que buscar ver cómo se puede complementar. Entonces, creo que ahí hay un aporte gigantesco también de las comunidades de fe para no justificar la violencia. Creo que también se ha cometido errores a veces de las comunidades de fe y algunos líderes religiosos que justifican el hecho de que una mujer mantenga un hogar a pesar de la violencia física que recibe en su hogar. Y eso es caótico, para mí es anticristiano, Juan Manuel. A asumir el hecho de buscar que un líder religioso le diga a una mujer que tiene que quedarse en su hogar a pesar de que la golpea, la maltrate y a pesar de la situación psicológica, emocional, eso es irresponsable. Y siento que eso no aporta. Yo creo que es muy importante que las comunidades de fe evalúen la manera en que están actuando los procesos de mujeres que viven violencia intrafamiliar en sus casas. Yo siempre, cuando alguien se me acerca, siempre digo que cuando a la mínima evidencia de violencia, huye o pide ayuda. O sea, no puede quedarse allí, especialmente una mujer que tiene hijos. Entonces, creo que es un llamado a la reflexión, y sé que esta emisora es una emisora cristiana, y qué bueno que puedan hacer reflexiones desde estos espacios, Juan Manuel, y qué bueno que nosotros como creyentes, yo soy creyente, yo soy cristiano, tenemos una mirada desde un enfoque profesional, y creo que podemos aportar también al trabajo que vienen haciendo las iglesias. Y estamos, estoy seguro que Natalia igual, a disposición de poder apoyar el trabajo que también las iglesias vienen haciendo. Mira que precisamente cuando nos ponemos a pensar en una situación como esta, que a nosotros nos lleva a tratar de interpretar lo que está sucediendo en la sociedad, de pronto uno dice, mira que la verdad las cosas no están tan bien, sobre todo porque
nos llegan es a través de noticias. Y esto se convierte en un voz a voz y la gente comienza a hablar y entonces uno dice, otro dice, otro dice y se crea una especie de, digamos, de teléfono roto en donde cada uno opina y lamentablemente nos estamos desviando un poquito de esa condición en donde realmente estamos hablando de si la sociedad está lista, si está preparada, si de hecho hemos vivido situaciones al interior de nuestras casas, si lo estamos denunciando, si por alguna circunstancia nosotros somos víctima de esto, entonces no se visibiliza. Por eso quiero despedirme de Alexandra, que muy amablemente nos atendió durante este tiempo de la Secretaría de la Mujer y con las competencias que Alexandra tiene, que me pongo a pensar desde el punto de vista distrital cómo se generan estos acercamientos, pues ella como docente universitaria también ha trabajado como consultora, tiene experiencia de muchos años ahí en la Secretaría de la Mujer y ahora Alexandra, finalmente, y agradeciendo tu participación, muchas personas pueden en este momento estar viviendo con hombres violentos. Seguramente pueden incluso estar viendo este programa y durante el tiempo que ven el programa y lo escuchan por radio pueden estar tomados de la mano, pero a cualquier atisbo de algo que no le gusta encienden en ira y pelean, y ya no solamente el hombre que pelea, sino también la mujer, que la mujer también tiene rasgos de violencia. Entonces, para despedirte agradeciéndote la compañía en este programa, esa posición que la Secretaría de la Mujer ha tenido, pues con un acierto bien especial porque ha generado el acercamiento, pues finalmente nos da la posibilidad de hablar de esto y te damos gracias y queremos que también tú nos puedas sentar tu punto de vista final con respecto a esta situación y obviamente abrir una vez más esos canales de ayuda para las mujeres que nos están escuchando y por supuesto para los hombres hacia la línea Calma. Bueno, a Juan Manuel, a la audiencia de la emisora, a los colegas que me acompañan, pues despedirme. Creo que un llamado importante para hacer, no solamente, digamos, en lógica, digamos, como desde la psicología es también, invitar a los hombres a que sean nuevos hombres, digamos que eso también tiene que ver con unas masculinidades aprendidas y socializadas desde pequeños, donde los hombres los enseñan a relacionarse con la violencia, donde los enseñan a ser los propietarios de las mujeres, donde además nos enseñan a tener, como lo decía en algún momento Natalia, relaciones de amor romántico, donde si no eres mía, no eres de nadie, donde vamos a vivir hasta la eternidad, etcétera. Y todas estas líneas, digamos, soportan estos hechos de violencia feminicida, que indudablemente está relacionado con el machismo. Entonces, invitar a los hombres a ser nuevos hombres, está bien ser nuevos hombres, a ser solidarios con las mujeres, ser igualitarios, ser equitativos, a no violentar, a mirar a las mujeres como sus iguales, a sumarlas, a tratar, digamos, con absoluto respeto y amor, digamos, tranquilo a sus parejas, eso por un lado, y pues a las mujeres decirles que no están solas, que cuentan con una entidad en la ciudad de Bogotá que las acompaña, que se pueden acercar a nosotras en el momento que así lo decían, que si no están decididas a denunciar o a solicitar una medida de protección, igual podemos estar con ustedes, acompañarlas en sus decisiones, decirles a las mujeres que la violencia no tiene que formar parte de su vida, que no es algo normal y natural que deba pasar, que es posible que tengan una nueva vida, que refunden, que tomen nuevas decisiones, y decirle a la sociedad que es importante no justificar las violencias, ¿no? Que nada lo justifica, entonces siempre decir, es que ella tuvo la culpa por X o Y, o porque las drogas, o por el alcohol, o porque no sé qué, nada justifica un feminicidio como el ocurrido el domingo en Bogotá, absolutamente nada. También decirles a las mujeres que no son culpables, que en ningún momento ellas propician la violencia. El único culpable es el agresor en este caso, y por supuesto nosotros como sociedad que también hemos socializado este tipo de masculinidades, digamos, violentas. También decirles a las mujeres que no guarden silencio, no guarden miedo por evitar los problemas. Muchas veces las mujeres dicen que yo mejor me quedo callada, mejor no agrando esto, mejor, digámoslo así, lo hago por mis hijos, por mi familia.
Y pues no, la opinión de ustedes siempre es valiosa. Y acá estamos como Secretaría de la Mujer a través de la línea Púrpura, el WhatsApp Púrpura, para escucharlas y apoyarlas en lo que ustedes requieran. Muchas gracias. Bueno, así estamos llegando al final de este segundo segmento. Vamos a hacer una pausa muy cortica y volvemos y esperamos que ustedes nos continúen acompañando porque lo que viene va a ser el cierre de este programa donde ya estaremos hablando abiertamente de cuáles son esas posibles soluciones que ya Alexandra desde el punto de vista de la Secretaría de la Mujer y de la línea Calma nos han ofrecido, pero también a través de Freddy y por medio de Natalia estaremos llegando también a una conclusión desde el punto de vista tanto psicológico como sociológico. Ya volvemos, esto es Hombres sin Excusas. Volvimos, aquí estamos otra vez con Hombres sin Excusas y todo lo que estamos hablando de verdad que ha sido bien interesante. La Biblia dice, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. En este último segmento vamos a estar hablando de la parte espiritual, sobre todo porque hablar de la cruda realidad, pues de hecho ya lo pudimos ver en noticias, lo pudimos ver a través de los diferentes canales y de las redes sociales y de hecho todo lo que se habló fue bien especial, puntos de vista completamente diferentes, desde la mujer tuvo la culpa, el hombre se enajenó, tuvo la culpa, Unicentro tuvo la culpa, los guardas no tuvieron un arma, los protocolos de seguridad, en fin, una cantidad de cosas de las cuales se hablaban y que lamentablemente tratando de buscar un culpable hasta el día de hoy la situación continúa hablándose y seguramente se seguirá hablando hasta cuando otro hecho opaque el que hemos estado viviendo. Lamentablemente no podemos permitir que esto siga sucediendo porque desde el interior de la iglesia, al interior de los lugares en donde nosotros nos reunimos, donde nos congregamos, pero un poquito más adentro, desde nuestras propias casas, podemos generar este acercamiento. Natalia, el tema de la psicología, tú como profesional, seguramente habrás tenido casos en donde personas como el caso que nos ponías al comienzo del programa, el de la celotipia, esa persona que estaba completamente ido de la realidad a través de situaciones como esta, nos evidencian que efectivamente hay cosas que en casa se necesita trabajar. Tú como profesional, ¿cómo abordas a una persona cuando ya presenta este tipo de patologías y obviamente indagando acerca de sus raíces, de la situación que vivió, de las cosas que en casa tal vez tuvo o no tuvo? Pero hablemos entonces desde esa perspectiva del hogar. Mira, hay algo y yo soy psicóloga y soy cristiana, entonces la persona que compartía al comienzo del programa también era cristiano. Y todo el proceso que se estaba llevando a cabo con él a lo largo de la vida era ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno, oración, lee la Biblia, tú no deberías hacer eso está mal. Sí, ya eso lo sabemos. Yo soy fiel creyente que el ayuno, la oración son herramientas súper poderosas, pero también soy consciente que hay otro tipo de acciones o recursos que podemos empezar a obtener o que podemos llevar a cabo y bien sea a través de procesos terapéuticos
terapia individual, terapia familiar, terapia de pareja, se puede llevar esto, se puede trabajar en esto. Nosotros con el equipo estamos diseñando programas de intervención para agresores, que son programas que están especializados precisamente en tratar a personas que han sido o son abusivas en sus relaciones. También hay grupos de apoyo, o sea, creo que no es que no hayan recursos, es como decía Freddy hace un rato, como papás no tenemos un manual, pero podemos crear nuestro manual, o sea, podemos leer, investigar, indagar, asistir con especialistas que nos puedan guiar y nos puedan dar herramientas y sobre todo trabajar al interior de las familias. Yo creo que este es un buen momento para ver cómo está estructurada nuestra familia, para empezar a identificar cuáles son esas habilidades que tenemos, cuáles podemos desarrollar, habilidades sociales, habilidades de comunicación. Todo el tema de gestión emocional es algo súper importante, para el tema de control de impulsos, que también es un elemento clave en todo esto. Pero aquí esto va a pasar si se levanta la mano. Hay que tener un corazón humilde. Y el corazón humilde es aquel que escucha la voz de otras personas, ven esa reacción, no fue buena, ¿no? Como revisémoslo. O ese corazón humilde del esposo a su esposa, que su esposa se acerca y le dice, me miraste fuerte, o la respuesta no fue la más dulce o la más amable. Eso ayuda a que las personas puedan hacer un stop en el camino y decir, estos son elementos que yo puedo empezar a trabajar, que puedo empezar a abordar. Y tú mencionabas algo que antes de que se me pase, tú mencionabas algo muy importante, y son las iglesias. Y es como iglesias, qué programas se están creando, qué tipos de acompañamiento se tienen, qué tipo de estrategias hay, porque en las iglesias, y yo lo he visto mucho con pacientes, en las iglesias hay mucha sed de recursos, porque hay mujeres que están pasando por abusos, maltratos, que han sido violentadas, y las iglesias carecen de recursos. Entonces, yo creo que también es un llamado a, como iglesia, que vamos a aportar, o como iglesias que vamos a aportar a la sociedad. Claro. Freddy, hablando precisamente de eso, de lo que al interior de la iglesia nosotros podemos ofrecer, pues en esta emisora muchas personas nos están escuchando, nos ven, hacen parte de la iglesia de la cual es Fuego AM. Hay otras personas que son de diferentes cultos, de diferentes iglesias, pero lo interesante de eso es que es el mismo Dios, es un Dios del cual nosotros hablamos, en el que hemos creído, al cual le seguimos creyendo y que creemos que puede actuar al interior de la familia. Desde el liderazgo mismo hasta el pastorado, por lo general nos preocupamos por eso, por hablar abiertamente de Jesús, de que puede hacer algo al interior de la persona, pero cuando esto no se denuncia o cuando la persona vive una situación en casa de que su esposo es el agresor, o incluso hay hombres que también viven la violencia, que son los agredidos, eso no se visibiliza. Esa tal vez es una de las violencias que de pronto a uno como hombre lo que le generan es una vergüenza, que sus amigos se den cuenta de que a uno lo cascan en la casa, que a uno es el que le dan, que uno es el que está recibiendo golpes o maltrato. Hablemos desde ese punto de vista para poder también puntualizar el otro lado, el otro sector, la otra orilla. Sí, definitivamente hay, digamos, una cifra que por lo general no se pone sobre la mesa, y es que existen hombres que viven también y son víctimas de violencia. Eso no se puede negar. Ahora, ¿cuál es, digamos, la función de la iglesia en todo este proceso? Yo siento que es necesario resignificar esa idea de hombre y de mujer desde la visión adecuada y correcta, desde la visión cristocéntrica. Siento que lamentablemente nuestra tradición de formación cristiana es una tradición que no ha permitido indagar un poquito más. Y te lo digo desde lo histórico. O sea, nuestra mayoría de iglesias en Colombia son pentecostales, son iglesias evangélicas. Muchas de ellas han surgido de manera espontánea, por decirlo así, entre comillas espontánea, o sea, de un líder que tiene una experiencia espiritual y demás, pero
muchos de ellos no han tenido una formación en términos de lo académico, en términos de lo teológico, y yo creo que es importante. Yo creo que es importante resignificar la visión del hombre y de la mujer desde la visión de cómo Cristo nos ve, cómo se concibe, cómo ve a Jesús a la mujer. Y cuando tú te encuentras de cómo Jesús ve a la mujer, te sorprendes y te hace un llamado de atención a ti como hombre. También cuando ves cómo Jesús ve al hombre y cómo resignifica al hombre, no desde una cuestión impositiva ni autoritaria, sino desde aquel que acompaña, de que apoya, de que ayuda, que protege, es muy distinto. Entonces yo creo que es una tarea ardua de la iglesia y creo que es una labor muy importante. Ahora, evidentemente hay que mejorar los protocolos dentro de las iglesias cristianas en relación contra los temas de violencia familiar, desde una mirada teológica, desde una mirada legal y desde una mirada psicológica también. ¿Hasta qué punto nosotros decidimos guardar silencio como iglesia frente a un hecho de violencia intrafamiliar? ¿Sí? Ojo con eso, porque podemos estar incurriendo como iglesias en temas ilegales y de justificar acciones de violencia, tanto hacia el hombre como hacia la mujer. Entonces yo creo que es una tarea amplia y me encanta y lo reconozco acá. Yo no conocía a Natalia, sino a través tuyo, Juan Manuel, gracias, y acabo de ver lo que está haciendo, me parece maravilloso. Y creo que es muy importante que también las iglesias apoyen en trabajos profesionales, en organizaciones, como por el caso de Natalia, y quizás puedan existir otras más. Entonces, que son profesionales, que tienen una visión bíblica, que tienen clara su cosmovisión cristiana, y eso es un buen apoyo, Entonces, yo creo que es importante, si las iglesias en Colombia quieren hacer un buen aporte a la disminución de la violencia en los hogares, debemos trabajar de manera conjunta. Debemos, si bien yo sé que muchos hombres han cambiado, que eran violentos, mujeres que eran violentas, ya no lo son, pero Natalia me corregirá y me dirá si estoy equivocado, pero a veces es importante uno hacer seguimiento a cómo esos comportamientos de antes, que uno dice, ya los cambié, ya no soy esa persona, pero en cualquier momento puede estallar. Y esos estallidos de ese viejo hombre, como algunos le llaman, son peligrosos. Y si uno no los procesa, y si uno no hace su trabajo, si uno no hace terapia en el buen sentido de la palabra. Mira, y termino con esto, Juan Manuel. Las iglesias, y no voy a decir que este término es mío, lo acuñó un español que se llama Félix Ortiz. Dice, las iglesias deben convertirse en centros terapéuticos. Y los centros terapéuticos acompañan, guían, ayudan a sanar, ayudan a restaurar desde una visión cristiana. Entonces, creo que nuestras congregaciones algunas lo son y otros deben ser centros de terapéuticos de acompañamiento al hogar y al fortalecimiento de nuestra familia. Tenemos una tarea ardua en Colombia y las iglesias las iglesias no se pueden quedar que han hecho y han logrado grandes cosas porque sus números de asistentes superan los 10,000 asistentes un fin de semana. Eso no dice nada. Dice que asiste mucha gente, pero creo que las transformaciones sociales y culturales no parten en acoger muchas personas en un lugar, sino en que hayan transformaciones reales de datos estadísticos, de que efectivamente en Bogotá baje la violencia. Bogotá hemos incrementado en el último mes más del 5% en violencia intrafamiliar. O sea, hay muchas cosas y me quedaría yo aquí hablando de tantas cosas, pero vuelvo y reitero y resumo. Las iglesias tienen un aporte importante en la sociedad colombiana, por supuesto en relación con violencia intrafamiliar, por supuesto, es vital el trabajo de las iglesias, eso es innegable. Segundo, para que el trabajo sea más amplio y extenso, debemos resignificar el papel teológico del hombre y de la mujer, el papel real como lo plantea Jesús. Y por último, la iglesia no puede olvidar que solo no se trabaja. No necesitamos ser un conjunto y un apoyo, y también el apoyo de distintos profesionales cristianos con una cosmovisión cristiana clara es fundamental para lograr que esta sociedad cambie en relación con la violencia de cualquier tipo. Claro, estaba leyendo mientras Freddy nos contaba ese punto de vista tan importante, lo que dijo la Procuradora General Margarita Cabello. Ella estaba hablando en cifras del mes anterior. 614 casos de feminicidio se registraron en Colombia durante el año anterior.
Alerta la procuradora que en enero de este año se registraron 10 casos de feminicidio y que para el 7 de febrero la cifra ya ascendió a 28. La jefe del Ministerio Público presentó las cifras preocupantes a nivel nacional en un colectivo llamado Diálogos de Vida, y ahí es en donde uno se da cuenta de que efectivamente sí hay algo que se está haciendo, hay algo que a nivel de gobierno, a nivel de distrito, efectivamente se hace, pero inicialmente nosotros planteamos el punto de vista de la iglesia, de lo que nosotros podemos hacer, de lo que podemos propiciar por medio de estos espacios. Este programa se llama Hombres sin Excusas y por lo general se procura en la medida de lo posible de que uno como hombre asuma su sacerdocio. Pero ¿cómo está defragmentado el sacerdocio cuando el hombre tiene dos comportamientos? La Biblia nos habla acerca de que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y uno se da cuenta de cómo una persona perfectamente puede un día estar con una muy buena actitud y al otro día no querer absolutamente nada. Y eso nos lleva a nosotros a pensar efectivamente que estas cifras de las cuales hemos estado hablando cuando hablamos de 47.771 casos de violencia intrafamiliar según lo que se registró el año anterior, en comparación con el año 2021 hubo un aumento de 7.713 casos. Tal vez son cifras que nos ponen a nosotros a pensar. Y lo que pasa es que en el reporte de exámenes médicos legales por presunto delito sexual en mujeres aumentó en 3.650 casos para el año anterior, y en lo corrido que va de este año se han registrado 3.483 casos de violencia intrafamiliar y 1.516 exámenes médico-legales efectuados por presunto delito sexual. Creo que, Natalia, esto va creciendo y si nosotros no hacemos algo, de verdad, las cifras van a crecer. Para finalizar, Natalia, desde tu punto de vista, por medio de tu profesión, de lo que estás haciendo, de las medidas de decir, tengo que hacer algo. Cuando te contacté me di cuenta que efectivamente eres una profesional que basa tus principios no solamente profesionales con la Biblia, sino que el acompañamiento que le das a las personas que llegan a una terapia contigo, pues obviamente se hace basado en la palabra de Dios. Y eso, por lo general, se desliga cuando se habla de la psicología o de la psiquiatría o de cualquier otro tipo de terapia. Y en este caso, pues qué importante que el acompañamiento se haga con la Biblia, con la palabra de Dios, pero abierta, implementada y sobre todo puesta en práctica. Cuéntanos un poquito de cómo elaboras este proceso y pues obviamente que las personas que están viviendo momentos bien difíciles puedan saber que en la palabra está la solución. Es un proceso bien bonito en el que Dios me ha llevado a basar todo en Él. O sea, claro, estudié, me formé y demás, pero todo canalizarlo en Él o ponerlo en Él. Para mí la palabra es la herramienta, la que guía todos los procesos terapéuticos y lo digo porque en la Biblia he encontrado hasta lo que llamamos en ocasiones creencias limitantes, ¿no? Estas creencias que uno dice, esta persona pensaba de esta manera, ¿cómo fue esto? Entonces es bien bonito porque es llevar a las personas a encontrar como a que se identifiquen, ¿no? Entonces todos los procesos y sesión tras sesión, lo que hacemos es justo esto, como ir navegando en lo que Dios establece, sobre todo también ese discernimiento que el Espíritu Santo ya nos entregó, porque si somos templo, pues el Espíritu Santo habita en nosotros, solo que a veces no nos hemos creído el cuento de que recibimos a Jesús y dudamos de nosotros, bien sea heridas, bien sea por baja autoestima, no tener amor propio. Esto hace que el ser se fragmente. Entonces mi rol es ayudar a las personas a que se encuentren cara a cara con Dios, que se vean. Yo les digo a las personas esto: Jesús tiene un espejo hoy delante de ti. Cuando tú te ves en ese espejo, ¿a quién ves? ¿Qué ves? Y no es para ignorar ni para hacer de cuenta que no pasa nada, nosotros sí que somos muy lindos, sino Jesús también nos confronta y Jesús también nos muestra, dice, sí, eres precioso, eres preciosa, pero hay algo en tu carácter que hay que trabajar. Pero estás deshonrando, ¿no?, a tus papás, en caso
hablando de adolescentes, que llevamos procesos con adolescentes y con niños. Entonces, este ejercicio ha sido construido por Dios, ha sido guiado por Dios y tenemos como herramienta, sí, lo que decía hace un rato, tenemos la Biblia, la oración, el ayuno, pero buscamos equipar a las personas justo para que se hagan responsables de sí mismos, porque Dios nos llamó a ser administradores. Bueno, ¿de qué forma estamos administrándonos? ¿De qué manera estamos administrando lo que Dios nos entregó? ¿De qué forma estamos aplicando lo que es el dominio propio? Y así es como lo hacemos al final, para ir cerrando. Nuestra labor, nuestro llamado es abordar o sanar las heridas del alma para conectar con el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si tú estás escuchando esto y has pensado, ya no tengo remedio, ya qué le vamos a hacer, que lo he hecho 1, 2 o 3 veces, yo he gritado a mis hijos, a mi esposa, o yo como esposa, si nos están escuchando de repente mujeres, si yo como esposa he maltratado a mi esposo, a mis hijos, y ustedes creen que no hay solución, quiero decirles que sí hay solución. En Dios hay un aceite fresco, hay una misericordia que se renueva cada mañana, y eso nos permite tomar responsabilidad también afectiva, para decir, me voy a hacer cargo con ayuda de Dios, inspiración de Dios, pero me voy a hacer cargo y no voy a dejar todo ya el domingo que voy a la iglesia se resuelve, porque si no nos volvemos cristianos de domingo, ¿no? Entonces creo que esto es algo bien, bien importante tenerlo en cuenta, tenerlo presente, y aprender. Yo creo que el corazón que está dispuesto a aprender hace que cosas sucedan, cosas de sanidad, de libertad, que cadenas se rompan. Claro que sí. Bueno, y finalmente, Freddy, hemos conversado en múltiples ocasiones acerca de situaciones que a nivel de sociedad nos atañen y lamentablemente han sido por circunstancias ya sea coyunturales, temas de gobierno, temas políticos, temas sociales, de diverso índole hemos estado conversando ya hace bastante tiempo. Pero en este caso, pues cerramos con un tema que a nivel de sociedad nos toca y que efectivamente nos duele porque cuántas Natalias hay que a través de su profesión están ayudando y bendiciendo a muchas personas y en ocasiones no se conocen porque hacemos parte de una iglesia pero no lo hemos visibilizado. Pero si vamos un poquito más allá, Freddy, ¿cuántas Éricas Aponte, que son la mujer que lamentablemente falleció el domingo pasado, cuántas hay también al interior de estas casas? Y creo que lo que siempre converso contigo es poder decir, el visibilizar esto desde el punto de vista sociológico nos genera a nosotros una voz de alerta para poder hablar, para no callar una situación como la que se vive, pero también para poder decir, no trago entero, voy a hablar, voy a poder decirlo, voy a contarlo, y este es como ese aporte que creo que finalmente cada vez que hablamos me doy cuenta de lo importante que es el desmenuzar lo que la sociedad está viviendo desde un punto de vista espiritual. Yo me quedo con algo y es el amor echa fuera el temor, ¿no? Y el temor pone lazo. Creo que hay mujeres que creen que su esposo no es violento, pero tienen miedo. El amor no está ligado al miedo. Si hay temor, es porque no, es amor. Y un verdadero amor echa fuera el temor. Entonces creo que una mujer creyente, un hombre creyente, es consciente de que la relación que está viviendo no viene del amor, es momento de salir de allí o es momento de pedir ayuda. Entonces creo que esa sería como mi reflexión final en el ejercicio de resignificar un poquito de cómo nosotros manejamos también nuestras relaciones. Y es que el cristianismo no es de domingo, Juan Manuel. La fe cristiana se vive todos los días. Y en estos temas tenemos que aprender también. Y es que el amor no genera nada indebido. Y el amor es muy diferente a quizás
como de pronto uno desde pequeño le enseñaron, ¿no? Que porque te amo te pego, ¿no? Que te tengo que pegar, te tengo que castigar, que tengo que disciplinar y por eso te amo, pero la disciplina fue violenta, una disciplina que se excedió y que pasó ya un límite de manipulación o físico y demás, y ese niño creció y cree que eso es amor, que tiene que educar a su esposa, o la esposa tiene que educar a su hijo porque así lo criaron y formaron, pero recuerden, el amor no es temor. Claro. Bien, y yo puedo cerrar el día de hoy hablándole a los hombres, a las personas que en este momento nos están sintonizando a través de los 11:30 AM en la aplicación fuegoam.com.co, quienes están viéndonos a través del canal de YouTube y nuestro fanpage de Facebook. Simplemente decirles algo que lo he entendido a lo largo de mi vida ministerial. Ya son 24 años sirviéndole a Dios. Y durante todos esos años hemos tenido la oportunidad de ver cualquier cantidad de situaciones, de momentos muy difíciles, de atravesar situaciones muy fuertes, de recibir consejerías, de hablar con personas, de tener tiempos en donde lo que nos decía Natalia, oración, ayuno, consejerías, tiempos concentrados, supremamente especiales, encuentros, en fin, una cantidad de cosas. Y una sola cosa puedo yo decir el día de hoy es: la Biblia dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy creación admirable, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena, y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Mira, mujer que tú me estás escuchando en este momento, y hombre que también están ahí, este programa fue diseñado no con el propósito de polemizar, ni de sentar una posición, ni nada por el estilo, sino es restaurar. Restaurar hombres que difícilmente visibilizan la situación que están viviendo porque el estigma social hace que el hombre no llore o que la persona no manifieste su condición. Pero hoy, a través de dos profesionales que no solamente tienen su profesión rendida al Señor, sino que sus vidas han sido completamente dedicadas a Él, por el lado de Natalia, por el lado de Freddy, entendemos lo que significa el que nosotros pongamos nuestros talentos al servicio de Dios. Hoy damos gracias por este programa, y a cada persona que está escuchando Hombres sin Excusas, les invitamos para que en el lugar donde usted se congrega, busque la manera de acercarse a alguien para poder abrir su corazón y poder contar lo que está viviendo. Que no crezcan más los números de feminicidios, que no hayan más Éricas Apontes en el registro de una mujer que terminó su vida, pero que no existan tampoco más Cristian, hombres que decidieron terminar la vida dejando una niña pequeñita, dejando una niña sin mamá y ultimando su vida también al final de esta obra. Solamente voy a cerrar diciendo, estoy completamente seguro de que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es lo que acabé de leer en el Salmo 139, del versículo 13 al 19. Nosotros estamos escritos y allí es en donde Él puede sacarnos de la condición en la que estemos. No dudes en pedir ayuda. Claro, podemos utilizar la línea púrpura, podemos utilizar la línea calma, pero ¿qué tal si hoy utilizamos más bien la comunicación directa con Dios que está en Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Yo te invito para que hoy tú puedas clamar y decirle, Señor, yo necesito ayuda. Yo estoy seguro que Natalia, si te contactas con ella, te va a ayudar. Estoy seguro que Freddy te va a ayudar. Pero estoy totalmente convencido que aquí en el 322-729-1386 es nuestra línea de WhatsApp, la de Fuego AM. Y allí tú puedes encontrar refugio
ayuda, consejería, una administración especial y sobre todo el acompañamiento que te va a llevar a poder decir, Señor, gracias, porque yo lo necesitaba. Un abrazo para todos. Volvemos la próxima semana, si Dios lo permite. Y pues bueno, ¿qué más puedo yo decir? Natalia, muchas gracias. De verdad me siento muy agradecido que nos hayas acompañado en esta noche. Y pues contar contigo de verdad ha sido una tremenda bendición. Un abrazo, Natalia, gracias. Muchas gracias. Bueno, a ti, gracias a Freddy, y que se impregne esta verdad en nuestro ser. Y bueno, feliz noche para todos. Bueno, Freddy, un abrazo, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad hablando de lo que sucede en una situación como esta y poniendo un precedente en esta situación. Un abrazo, Freddy. Juan, muchísimas gracias, y igual a Natalia, y bueno, que Dios nos guíe a hacer lo correcto en este tiempo. Ya volvimos una vez más, hombres sin excusas, y ya llegamos al final, al segmento con el que vamos a cerrar el día de hoy. La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Eso lo dice la Biblia de las Américas. En la Reina Valera, todas las cosas obran para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Hay un propósito, Pedro, en que el día de hoy todas aquellas personas que nos están escuchando no tienen por qué vivir una situación como la que en casa se está viviendo. No es normal. Esto no es una cotidianidad. Esto no es parte de nuestra sociedad. Esto no tiene por qué ser parte de algo a lo que nos acostumbramos. No tiene por qué ser un tema al que ya no le prestamos atención. Hay que hacer algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Empezar primero a pensar, Pedro, que esto solamente llega hasta un punto en donde el ser humano es capaz de obrar. De ahí para allá no podemos hacer más. Así es. La familia es un diseño de Dios. Lo vemos por allá en Génesis, cuando Él sella la creación, formando al ser humano, al hombre, a Adán, del barro, y transmitiéndole identidad. Y puesto que es un diseño de Dios la familia, para que salga de acuerdo a lo que Él planeó, ¿sí? De acuerdo a lo que leemos en la Escritura, dice que cada vez que Él hacía algo, dice, y vio Dios que era bueno. Y no está excluida la familia. O sea, lo que Dios diseñó para la familia es bueno, pero debe recibir la influencia de Él de acuerdo a su propósito y unos planes que Él ha trazado para el hombre, la mujer y la familia como tal. Entonces ahí es donde uno ve la necesidad de nosotros como familia, como parte de la iglesia, permitir que Él nos influencie con su palabra. Pedro, hablando a la iglesia, dice por allá en capítulo 3, versículo 7, dice, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres,
como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Muchas veces nosotros vivimos de una manera tan falsa, digámoslo así, no permitiendo que lo de Dios nos influencie todas las áreas de nuestra vida. Y el hecho de que nos esforcemos por ir a las reuniones dominicales o las que se hagan entre la semana, en los días de la semana, eso no hace que se vea la realidad de lo que realmente somos. Ujú. ¿Sí? La realidad de lo que somos es precisamente el testimonio, y algo que el Señor nos enseña es: ¿quién puede dar testimonio de nosotros que los que nos están rodeando? Y en este caso es la familia, con la relación con la esposa y con los hijos, con los que tenemos más cercanos. Así que es importante, vuelvo a ratificar esto, de que sea Dios teniendo el lugar que es de Él en nuestros corazones, para que de acuerdo al diseño de la familia realmente nosotros seamos testimonio de ello. Claro. Qué testimonio tan impactante lo que hemos escuchado el día de hoy, sobre todo porque el llegar a una situación como la que presenciamos del desenlace de una vida, el que se corte una vida, pero no solamente la de la víctima, sino también el victimario queriendo cortar su vida, sesgarla, nos pone a pensar cómo enfrentar una condición, una situación en la que se está viviendo cotidianamente en casa. ¿Cómo hacer que personas que en este momento están viviendo una situación similar, cómo pedir ayuda? ¿Cómo visibilizar esto? ¿Cómo hacer que no se conviertan en un número más? Por eso acabo de recibir un mensaje en el que una persona nos dice algo que no solamente es el pedir una ayuda, sino es como una tabla de salvación. Y fue alguien que a través del WhatsApp recibió un devocional. El devocional del pastor Diego García se lo enviaron por WhatsApp una persona, y esta persona escribe algo más o menos así diciendo, no lo voy a leer textual porque pues obviamente es un tema para que nosotros oremos internamente, pero es como una especie de ayuda ante una situación que la persona vive, y dice: una amiga me envió el devocional, nunca los había escuchado, muy edificante, vi lo de la ayuda en oración, quiero pedir que por favor me ayuden a orar por mi hogar. Y ahí comienza a narrar su historia, y era un hombre que asistía a la iglesia y que dejó de ir, y ella pues continuó, como muchas personas que al comienzo van y su esposo o nunca ha ido o cuando va deja de ir, y empezó a vivir una situación, y es que le evangelizó a una persona. La persona pues a través de WhatsApp la invitaba a la iglesia, y por situaciones del destino ella le compartió del Señor, pero da la casualidad de que el hombre se empezó a enamorar de ella. Y el tipo le decía cosas de que me gusta y cosas así por el estilo, pero ella: no, yo soy casada, yo tengo 2 niños, no quiero nada con usted, yo solamente quiero que usted vaya a la iglesia. Y la intención de ella era llevarlo a la iglesia. Pero el hombre ve ese WhatsApp, y al ver que había un tipo que le estaba demostrando que le gustaba, se enfureció. El hombre, bueno, gloria a Dios, esperemos que no pase nada porque este mensaje es reciente, y ahí es en donde yo me pongo a pensar en la actitud de una persona que lee algo, se imagina algo y de repente puede actuar de una manera violenta. Pedro, estas cosas que se están viviendo de una oyente ocasional puede ser el pan de cada día de muchas personas que nos están viendo o nos están escuchando en este momento. Hablemosle al corazón de estas personas, de cómo pedir ayuda, de cómo hablar específicamente y de dónde están esos canales de ayuda que la iglesia ofrece. Primero quiero aportar esto. Las cosas no suceden de la noche a la mañana, ¿verdad? Usted dice algo en la narrativa y es: el hombre se congregaba, de pronto lo que hemos estado hablando extra micrófonos, aparentemente, ¿sí? Cuando no hay una verdadera relación con Dios, no hay una formación del carácter de Dios. Entonces uno aparenta lo que no es. Y
Y eso es peligroso, por así decirlo. Eso es peligroso porque lo que usted narra ahí de esa señora comparte de la fe, se toma de otra manera diferente, pero por cuanto no ha habido el carácter de este hombre en él, el carácter de Dios, pues sencillamente hay la imaginación y la mente va mucho más allá de donde uno se puede ¿sí? pensar. Qué importante es que seamos los varones sinceros, que seamos sinceros y que permitamos a Dios que Él sea en nosotros formando lo que Él quiere hacer. Yo la tengo algo muy claro y es que si hay temor de Dios en mi corazón, el maligno puede buscar las formas de usarme para dañar, pero ese temor de Dios a mí me frena, es el freno que Dios pone en mí. El que yo le tema, el que yo tenga presente que Él es real y que Él me está viendo y que Él toma en cuenta todo lo que yo haga. Entonces es esto, varones, para que realmente le demos importancia a Dios en nuestras vidas y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Claro. Y en cuanto a lo que usted me pregunta de la consejería, sí, claro, en el caso de Casa Amor Restauración están las puertas abiertas para atender esos diferentes casos. Hay varones, hay mujeres que pueden atender, sea el caso de un varón, de una mujer. En el caso de hoy, atender a las mujeres, hay mujeres que pueden atenderlas en los diferentes casos a través de la línea aquí de la radio, Fuego AM, o acercarse al lugar de consejería en consolidación en las diferentes sedes de Casa de Amor Restauración. Claro. Pedro, finalmente yo cierro con un verso que llega a mi corazón en este momento y es a raíz de lo que escribió esta persona. Y es una persona que un día caminaba con Dios y al otro día ya no. La Biblia dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y qué fácil es que una persona el día de hoy quiera caminar con Dios y mañana ya no. Qué fácil para una persona es que el día de hoy tenga algo en su mano y al otro día lo quiera soltar. O qué difícil es para una persona acostumbrarse a una situación que puede ser muy adversa, pero que por causa de no tener carácter, de no ser formado, por no dejarse formar, por creer que se las sabe todas, por pensar que lo puede lograr, que no, yo domino mi carácter, no, yo no necesito ayuda, yo ¿para qué me voy a poner a ir a una iglesia a pedir ayuda? Pues finalmente eso como que genera que estas personas, al ser tan inconstantes en sus caminos, hoy quieren, mañana no. Hoy están tocándole las alas a los ángeles, mañana están rozándole la barba al diablo. Y ahí es en donde yo me pongo a pensar en qué difícil que es que aquella persona que hoy necesita pedir una ayuda y el hombre no la deje o la mujer no lo deje, porque eso no es solamente una cuestión de mujeres, eso es indistinto, es para hombres y para mujeres. Pero ayer leí una frase que me causó bastante impresión, pero que me puso a pensar que creo que con esta voy a cerrar y sé que es una oportunidad para quienes nos están escuchando y es lo que nosotros perdemos en el jardín, lamentablemente vamos a tener que ganarlo en el desierto. Tú puedes tener en este momento el jardín asegurado, que es la bendición de Dios, es caminar con el Señor y sus beneficios, todo lo que el Señor nos da. Estar en el jardín quiere decir que tú seas bendecido, que tengas toda la cantidad de cosas que el día de hoy el Señor te ofrece. Pero si eso que tenemos en el jardín lo perdemos, vamos a tener que recuperarlo en el desierto. Y en el desierto, Pedro, vamos a tener que vivir momentos muy difíciles. Así que qué bueno que el día de hoy no esperemos a perder la bendición que podemos tener en este momento en nuestras manos. Y que después en el desierto, en la prueba, en el momento difícil, en la situación en donde no hay nada de ayuda, ahí sí clamemos y pidamos, yo por qué no tuve carácter, yo por qué no me dejé formar, yo por qué no pedí ayuda, por qué no acudí a ese lugar en donde me iban a ayudar. Hay personas que, Pedro, pueden tener el teléfono a la mano y pueden incluso tener el número de celular de la emisora, pero no llaman. Puede tener el número de su líder, pero no lo llaman. Pueden saber la dirección, pueden saber que el domingo hay culto, pero no van. Y así yo creo que es muy difícil. Estoy seguro, Pedro, que compartimos lo mismo en nuestro corazón y es que algún día nosotros pedimos ayuda, levantamos la mano,
alguien nos ayudó y por eso estamos aquí. Así es, Juan, así es. Dios siempre nos rodea en su benevolencia de lo que Él ve que necesitamos, siempre nos rodea de acuerdo a la situación. Así es. Una pregunta así extra, Pedro. ¿Cuándo fue la vez que usted levantó la mano por primera vez pidiendo ayuda? Eso hace muchos años. Me invitaron a un lugar, eso fue por el año 86, el año 86, que después de que tanto Dios insistió, yo dije, Dios, realmente te necesito, levanto mi mano para que me ayudes y me transformes. Y desde ese día la mano levantada implica el hecho de que uno nunca debe dejar de levantar sus manos para pedir ayuda, no importa el tiempo. Yo la levanté por primera vez hace 24 años. Hace 24 años yo levanté mi mano y dije, no puedo más. Yo necesito ayuda. Que Dios venga y me ayude. Y me puso una persona. Lamentablemente la persona que me ayudó en aquel entonces hoy ya no está en la iglesia. Pero lo único que yo puedo decir es, yo no lo hice porque esa persona fuera la que me ayudara. Yo lo hice sabiendo que era el Señor el que me iba a ayudar. Esa es la gran diferencia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pedro, muchas gracias por acompañarme esta noche en Hombres Sin Excusas. A usted, Juan Manuel, gracias por la invitación y quiero cerrar con esto diciéndoles a los hombres que están escuchando, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Daremos cuenta, Dios, de todo lo que hagamos, tener eso presente. Qué bueno. Así cerramos esta edición de Hombres Sin Excusas. Gracias por escucharnos y los invito para que en minutos usted pueda escuchar el último capítulo del libro Líderes de Papel con Pies de Barro en la voz del pastor Diego García. Hoy cerramos ese libro, el próximo lunes vamos a empezar otro y espero que nos acompañen. Un abrazo. Nos vemos. Juan Manuel Serrano estuvo con ustedes acompañándolos en Hombres Sin Excusas. Un abrazo.